Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre del año 2023. Y en este momento, a las 9:01, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular a través de la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también nos puede escuchar en éxitos107.com. Aquí recibo el saludo de José Pérez desde Santiago de Chile, aunque nos dice que él es oriundo de El Tigre, en el estado Anzoátegui, en el oriente venezolano. Carlos Ramírez nos saluda también desde Chile, pero desde La Serena. José E. de Villa desde Maracaibo, la tierra del sol amada. Saeda Bon en Orlando, Carlos Cuevas en Filadelfia, Nancy Teresa Herrera en Valencia. Esdras Polanco, esto es curioso, un millennial recordando su infancia al escuchar una voz tan reconocida. Saludos desde una montañita en Los Teques. Saludos, Esdras. Guillermo Lozada está en Johns Creek, Georgia. Magali Hernández nos saluda desde Dublín, en Irlanda. Juan Bautista González en Caracas. Chere Ramos Graterol, también en Caracas, querida Chere. Liber Benedetto en Calgary, Canadá. Edgar Bravo en Madrid, María Isabel Vargas en Tennessee, Annie Galvis y Annie Amran en Bogotá. Gracias por su consecuencia a todos. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio, que es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura. Por aquí está Carlos, Jesús y toda nuestra querida audiencia. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Feliz miércoles para todos. Jesús Carreño y Carlos Prato están en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jesús. Caramba. Esa fue nueva. Caramba. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 20 de septiembre, es el día de San Eustaquio de Roma. Felicitaciones a los Eustaquios. Conozco un par de Eustaquios, buenos amigos. No son de Roma, son del Zulia. Y es el día de San Andrés Quintaegón. Este no es el día de San Andrés oficial, ¿eh? En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna todavía creciente en Escorpio, pero a partir de las 16:00 de la mañana entrará creciente en Sagitario. La luna de Sagitario es la luna para buscar la verdad, buscar y decir la verdad. Por eso advierten que usted no debe caer en imprudencias. Aunque, como cantaba Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. La luna de Sagitario es también la luna para dedicarse a hacer deportes, la luna para dedicarse a su hobby, la luna para descansar. Es una luna ideal para el fin de semana. Lástima que haya caído justo en miércoles, cuando es el, como dice la Chiqui Baby, ¿no?, el ombligo de la semana. De manera pues que tenemos un sólidos lunas, luna creciente en Escorpio a partir de las 16 de la mañana, creciente en Sagitario, sol en Virgo en este miércoles 20 de septiembre del año 2023. Nuestra agenda para el día de hoy está bastante cargada. Hoy tenemos un día... antes debo decirles que hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario.
También es el Día de la Libertad. Para conmemorar la brecha de la Porta Pia en Roma, un hecho significativo mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las del Vaticano aliadas al Imperio francés. Con la celebración de esta efeméride, se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas, como base de la sociedad moderna. También es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil. No solo es un recordatorio de la importancia del desarrollo saludable de los niños, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y las soluciones en el campo del crecimiento infantil. Y es el Día Mundial de la Paella. Es porque coincide con la siega del ingrediente principal, el arroz. Aunque usted puede celebrar el Día Mundial de la Paella todos los días que le provoque comer paella. Nuestra agenda informativa la vamos a comenzar en Nueva York con Celia Mendoza para hacer la cobertura de lo que acontece en la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. En Ginebra vamos a conversar con Luis Carlos Díaz a propósito de la presentación del informe de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela. Es el cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En Santo Domingo vamos a conversar con el economista Alejandro Grisanti. Por tercer año consecutivo, Venezuela quedó en el 165 puesto de los 165 países medidos en el índice de libertad económica. Si quedó en el puesto 165 de los 165 países medidos, estamos en el último lugar. En Bogotá vamos a conversar con Marta Elvira Soto del diario El Tiempo. Militares colombianos reconocen más de 300 nuevos asesinatos de civiles durante la época de Álvaro Uribe. Aquí en Miami vamos a conversar con Jorge Cancino. DACA sigue vigente a pesar de ser declarado ilegal otra vez. ¿Qué cambia para los Dreamers y cuál es el futuro del programa? Y vamos a tener mucho gusto en recibir a la joven y encantadora y talentosa Joaquina, nominada al Latin Grammy en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor. Magnífico por Joaquina. Nuestro foro, ¿quién es Murillo? ¿Cómo actúa? Nos referimos a Rosario Murillo. Detrás del controvertido régimen que gobierna Nicaragua existe un personaje extravagante y poderoso. No solo es vicepresidenta del país, no solo es la esposa del dictador, sino que es la copresidenta. Ese será nuestro foro en esta mañana. Al repasar las efemérides de este 20 de septiembre, tenemos que en el año 622 de nuestra época, Mahoma llegó a Medina. 500 años después, Saladino comienza el sitio de Jerusalén. Y, bueno, debo ir a otro sitio a revisar mis... En 1596, Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey, allá en México. Felicitaciones, pues, a todos los regiomontanos. El 20 de septiembre de 1854 se da la Batalla del Alma, donde ingleses, franceses y turcos derrotan al Imperio ruso en lo que se llamó la primera gran batalla de la Guerra de Crimea, de manera tal de que en esa región la guerra no es algo novedoso ni extraño. Hoy todavía están allí en eso. 20 de septiembre de 1920, en la India el Congreso permite la primera campaña de no colaboración de Mahatma Gandhi. Hoy está cumpliendo 89 años una mujer que sigue bellísima, Sofía Villani Ciccolone, mejor conocida como Sofía Loren, quizá la más famosa y reconocida de todas las actrices italianas.
En el año 62, interpretando Chesirat en Dos mujeres de Vittorio De Sica, ganó el premio Oscar a la mejor actriz. Y fue la primera actriz en ganar un Oscar por una actuación en un idioma extranjero. 20 de septiembre de 1942, en Letikiv, Ucrania, comienza el Holocausto. 20 de septiembre de 1946 se da la primera edición del Festival de Cannes. Hoy está cumpliendo años nuestra querida Maite Delgado, 57 preciosos años. Felicitaciones. Y el 20 de septiembre del 2001, en un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, el presidente George W. Bush le declaró la guerra al terrorismo. El 20 de septiembre de 1948, en el Teatro Ziegfeld de Nueva York, el gran Héctor Villalobos estrenó su opereta folclórica Magdalena. El 20 de septiembre de 1957 murió el gran compositor finlandés Jan Sibelius. 20 de septiembre de 1957, Buddy Holly publica el que sería uno de sus grandes temas, Peggy Sue. Y a las 9:13 es hora de hacer contacto con la oficina de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. En su lugar hoy nos atiende el buen amigo Javier Pacheco. Javier, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, saludos para ti y para toda la audiencia en el día de hoy. Contento de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo está el trabajo en la oficina, Javier? Bueno, justamente ahora mismo estoy aquí en nuestro call center. Estamos en plena hora de la mañana, donde muchas personas nos llaman. Usualmente en la hora de la mañana son bien ocupadas, ¿no? En cuanto a llamadas telefónicas, personas que tienen consultas, personas que han estado en accidentes, no saben qué hacer. Y hay muchos escenarios, ¿no? Lo importante es nunca descalificarse. Hace poco estaba escuchando aquí una llamada al call center de una persona que contrató un abogado hace 3 semanas, no se siente satisfecho con el servicio que le está prestando el abogado, y es importante que esas personas también sepan que tienen la opción de cambiarse de abogado si no se sienten satisfechos, si el abogado que contrataron no habla su idioma o no le contesta las llamadas. Aquí estamos para atender también a esas personas, y el cambio de abogado no le cuesta absolutamente nada. Nosotros con mucho gusto podemos llevar su caso y seguir adelante lo que es el proceso del reclamo a la compañía de seguro del culpable. ¿Cuántas personas están allí en la oficina en este momento, aproximadamente, Javier? Bueno, nuestro equipo en total es de 180 personas. Solo hacemos la ley de accidentes. Wow. En nuestro call center normalmente tenemos un equipo de más de 12 personas en diferentes turnos para cubrir los diferentes horarios y así poder brindar el servicio de calidad que todas las personas que están afuera merecen. Cualquier persona que tenga un accidente aquí puede contar con la asesoría específica para su caso en su idioma, de manera fácil, de manera sencilla. Le vamos a ayudar a resolver cualquier situación que sea relacionada con un accidente de auto. Estamos aquí para servir a la comunidad. Lo mejor de todo es que las personas, César, no tienen que pagar nada ni por la llamada ni por nuestro servicio, pues nosotros solo cobramos si recuperamos compensación económica para nuestros clientes. Muy bien, ese call center le va a atender de inmediato, y el teléfono que usted tiene que tener es la memoria de su celular, porque usted no sabe cuándo puede ocurrir el accidente. Es el siguiente: 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Decías, Javier, que en las mañanas es cuando la oficina está más agitada, más en movimiento. ¿Qué ocurre? ¿La gente tiene más accidentes en las mañanas? Sí, bueno, realmente muchas veces los accidentes ocurren, especialmente días lunes, martes y miércoles en las mañanas. Son días que son de mayor volumen de llamadas que recibimos, bien sea porque están en la escena del accidente, como también personas la noche anterior y no nos llamaron en ese momento, sino lo dejan para el día siguiente. En mi función, una de mis funciones aquí es asegurarnos de tener todo el personal disponible para poder contestar las llamadas de todas las personas, poder darle la atención y el servicio adecuado y la asesoría legal que esas personas necesitan. Pero no tiene que esperar al día siguiente. Ustedes están 24/7, ¿verdad?
Estamos 24/7, de hecho anoche estuve también hasta bien tarde, a las 11:24 entró una llamada de una persona que estaba en la escena y en ese mismo momento uno de nuestros representantes lo ayudó, le atendió y estuvo aproximadamente hasta la 1 de la mañana recopilando toda la información del caso, poniendo todo en nuestro sistema y ya ese caso la abogada lo tiene en su escritorio el día de hoy. Entonces esa es la importancia de tener un servicio 24 horas, porque en este tipo de casos el tiempo es sensitivo y actuar, digamos, de manera correcta y en el tiempo correcto hace diferencia. Ya, Javier Pacheco de la oficina de Jani Martínez Ward. Le repito el teléfono, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Javier? Bueno, la recomendación principal, cualquier persona que haya estado en un accidente no se descalifique, por más pequeño que parezca el accidente. Muchas veces las personas piensan que cuando hablamos de lesiones tienen que haber ido al hospital. Por más pequeño que parezca el accidente, usted puede tener derecho a hacer un reclamo y a recuperar una compensación económica. Lo importante es actuar, llamarnos para nosotros poder evaluar su caso. Javier, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes. Feliz día. Feliz día. Javier Pacheco de la oficina de Jani Martínez Ward, abogada de accidentes. 9:18. El editorial con César Miguel Rondón. Hoy te quiero hablar de Víctor Navarro. ¿Quién es Víctor Navarro? Víctor Navarro es un muchacho de un origen muy humilde en Caracas, en la barriada de San Agustín. Digo que es un muchacho aunque ya ha crecido. Le conocí cuando era realmente muchacho, muy, muy joven. En Caracas los colegios privados organizaban, según el modelo de Naciones Unidas, debates de discusión sobre diversos temas locales e internacionales. Y era una experiencia magnífica donde los diversos colegios podían entrar a competir, a debatir ideas del mundo actual. Sin duda una forja de líderes del futuro magnífica. Víctor no estudiaba en un colegio de esos que concursara, pero entró en un grupo magnífico llamado, del cual creo que él también fue artífice, de los embajadores especiales, donde los muchachos que venían de un origen más humilde podían tener una representación, no necesariamente simbólica, en cada evento de estos modelos de Naciones Unidas. Allí fue donde le conocí. Era sumamente inquieto, sumamente agudo, inteligente, despierto, y un buen día cayó preso. Cayó preso y lo llevaron al SEBIN, allí en el helicoide. Quiero ahorrar el tránsito de Víctor por el helicoide en mis comentarios porque usted se lo va a imaginar. Al salir, fue al exilio, donde se encuentra ahora Víctor, en medio de muchas dificultades de todo tipo, económicas y demás. Pero tuvo una idea brillante. Siendo un joven inteligente, preparó un video virtual que se puede ver en estos aparatos, en estos lentes, estas gafas de 3D, donde él reproduce la experiencia que él vivió dentro del helicoide. La experiencia que tiene usted al ponerse ese aparato que le da la dimensión 3D es asombrosa. Y si uno, viendo el helicoide a través de este artilugio técnico, queda impactado, desgarrado, se imaginará uno lo que ocurre a la persona que está allí, en la vida real, y que es torturada en la vida real. Víctor, que es incansable, fue el que organizó que en el día de ayer en Times Square se pasasen imágenes, videos de lo que es el helicoide, y además planificó tener varios de estos lentes para que junto con voluntarios
a los transeúntes en Times Square, el corazón de Manhattan, pudiesen ver y vivir la experiencia. Un trabajo de difusión de mensaje realmente extraordinario. Y esto para que en el contexto de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas, todos los extranjeros que van a Nueva York, todos los dignatarios y hombres de Estado que van a Nueva York, pudiesen tener el testimonio directo de qué es lo que ocurre con la tortura en Venezuela. Por eso quise hablarles hoy de Víctor Navarro, porque como Víctor hay muchos jóvenes venezolanos que vienen de los orígenes más diversos, desde una cama acomodada con sábanas limpias hasta de un catre sin sábanas. Ellos son no solo la esperanza del futuro, evidentemente son el presente. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estados Unidos está nuevamente ante el peligro de una parálisis del Estado federal si el Congreso no encuentra un acuerdo sobre un nuevo presupuesto en 2 semanas. Varios proyectos de ley de finanzas circulan al mismo tiempo en Washington sin que haya votos suficientes en el legislativo para que los demócratas que controlan el Senado y los republicanos que manejan la Cámara de Representantes los aprueben. Los legisladores tienen hasta el 30 de septiembre a medianoche antes de que se corten súbitamente los financiamientos para los servicios públicos. Washington se dispone a aliviar las restricciones al sector privado de Cuba en un intento por revivir la moribunda economía de la nación insular que ha obligado a miles de personas a huir a Estados Unidos. La medida se logra con el respaldo de ambos partidos y permitirá a los empresarios cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Cuba está sufriendo su peor recesión económica desde el colapso de la Unión Soviética hace más de 3 décadas, con una caída de las exportaciones de más del 35% en comparación con el año pasado. La escasez de alimentos, los apagones y la creciente inflación, sumados a una violenta represión contra la disidencia, han obligado a un número récord de cubanos a emigrar. El fiscal general Merrick Garland comparecerá hoy ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en un momento particularmente peligroso para el Departamento de Justicia. Los republicanos de la Cámara de Representantes amenazan con recortar la financiación del departamento. Se avecina un cierre del gobierno y una parte crítica de la investigación de juicio político depende de las acusaciones de que el Departamento de Justicia está armado contra los conservadores. El presidente Joe Biden refirió ayer a una amplia gama de cuestiones globales, en particular la necesidad de proteger y fomentar las democracias. Se refirió a un punto de inflexión en la historia mundial, la batalla entre democracia y autocracia, e instó a las naciones avanzadas a hacer más para impulsar las economías de los países en el hemisferio sur. Esto se entiende en el contexto de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué más ha ocurrido allí? Vamos hasta Nueva York, donde en la línea telefónica está Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un placer. A tu entender, ¿qué es lo más resaltante que ha ocurrido en la Asamblea hasta la fecha de hoy, donde ya han intervenido una buena cantidad de jefes de Estado? Realmente lo que hemos podido ver es esta división dentro de la misma Asamblea General. Los 2 primeros días, domingo y lunes se llevaron a cabo reuniones específicas para hablar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Y a pesar de que esto es fundamental, durante este año se le resalta aún más, ya que se está haciendo una evaluación de medio término antes de que tengan que cumplirse en el 2030. Y han sido reflejados en los discursos, pero también han servido de plataforma para saltar en otros temas
temas como es el tema de la seguridad mundial y el tema de Ucrania, debido a que, según esto, muchas de las situaciones, las inestabilidades políticas, la posibilidad de otras invasiones, y en esto obviamente hay una alerta tras lo que ha sucedido en Ucrania, básicamente pueden poner en una pausa estos objetivos de desarrollo sostenible, en especial cuando se trata a las economías, a la capacidad que tienen los países para obtener alimentos. Y ahí es donde hemos visto cómo la mayoría de los discursos, e inclusive el del mismo presidente Biden, se enfocó en cómo ayudar a los países del sur. Esto es en Asia, África y América Latina. Durante las últimas horas, obviamente, la presencia del señor Zelensky ha causado revuelo aquí en Naciones Unidas, y en especial lo tendrá hoy, cuando se reúne en el Consejo de Seguridad junto a líderes el resto de los países miembros, entre ellos obviamente los 5 permanentes que incluyen a China y a Rusia. Se espera que el señor Lavrov esté allí. No estará el presidente Biden, estará el secretario de Estado Antony Blinken, pero esta reunión dará plataforma para poder ahora seguir la visita de Zelensky a Washington, donde tendrá una reunión directa con Biden. Biden hoy también se reúne, antes de regresar a Washington, con el presidente de Brasil, el señor Lula da Silva, y también con el primer ministro de Israel, el señor Benjamin Netanyahu. Esta será la primera vez que se reúne con Benjamin Netanyahu después de estas críticas que se ha hecho a su país acerca de los cambios y de las acciones que han generado protestas, pero también el hecho de que se esté acercando Brasil, que se convierte ahora en una ficha en la región muy importante, que tiene lazos con el grupo de los BRICS, que además está en la presidencia este año del G20 y que ha invitado a Vladimir Putin a que participe, nos da una opción adicional de lo que está sucediendo. A propósito, ya que mencionas a Netanyahu, la situación del Medio Oriente, Israel, Palestina y también las fricciones con Irán han subido de tono, y por supuesto la Asamblea General, donde están todos allí, es el escenario para discutir algo de esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Celia? Sabemos que el Medio Oriente en este instante está en un proceso buscando opciones de negociación. A pesar de que hay tensiones, el hecho de que Joe Biden haya logrado que se liberaran a los presos que estaban detenidos, estadounidenses detenidos de manera forzada en Irán por años, esto ha permitido que se dé un camino, por lo menos de avance en ese sentido. Este tema será fundamental durante los próximos días, porque las Naciones Unidas se enfocan en los primeros 3 días en los temas más que presionan más a la comunidad internacional, pero durante el resto de la semana se van ampliando las conversaciones. El tema de Palestina-Israel sigue siendo uno crucial dentro de la agenda. Hemos visto cómo en los últimos días otros países han empezado a hacer declaraciones y nuevamente resaltan la necesidad de que se llegue a un acuerdo, pero también hay que recordar que existe esta posibilidad de que dentro del Medio Oriente haya una conexión más cercana con este proyecto de conectividad que se está proponiendo, que conectaría a Jordania, a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, con India y eventualmente a Europa, y que sabemos Israel dijo que estaría dispuesto a trabajar en esto. Así que vemos que hay un avance debido a estas necesidades económicas y estas presiones que tiene el mundo para avanzar tecnológicamente. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Celia Mendoza, desde Nueva York, 9:34. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Un grupo de venezolanos reclamó este martes en Times Square, en el centro de Nueva York, que la comunidad internacional reunida en la Asamblea General de la ONU exija al presidente Nicolás Maduro cerrar los centros de tortura operativos en Venezuela y liberar a unos 300 presos políticos. Para ello, medio centenar de activistas se presentaron en la concurrida plaza con camisetas negras y ofrecieron a los viandantes la experiencia de entrar mediante gafas de realidad virtual en el helicoide. Al frente del grupo estaba Víctor Navarro, un periodista que dirige la organización Voces de la Memoria y que junto a un equipo de 30 personas que fueron presos políticos como él, han diseñado esta experiencia que recrea las terribles condiciones de las celdas y permite escuchar testimonios en primera persona. La dolarización de facto que ha tenido lugar en Venezuela en los últimos años
ha ocasionado la pérdida de capacidad del bolívar como instrumento de cambio y reserva de valor. Por esta razón ya no puede considerarse una moneda sana. Este es uno de los criterios evaluados por el Índice Mundial de Libertad Económica, en el que Venezuela quedó en el último puesto, 165, entre 165 países evaluados por tercer año consecutivo, 9:35. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Y vamos a comentar para ustedes lo que ocurrió en el día de ayer con los líderes de América Latina ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, defendió a Armenia en el renovado conflicto con Azerbaiyán y advirtió sobre la situación en Guatemala, también reclamando ante la Asamblea General de Naciones Unidas el fin de los bloqueos a Cuba y Venezuela. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva pidió voluntad política para reducir las desigualdades y diálogo para resolver el conflicto de Ucrania. Nuestro país está de vuelta para aportar su contribución a la hora de encarar los grandes desafíos del mundo, dijo. Bolivia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, abogó por el fin del bloqueo económico a Cuba y que cese el atropello a Palestina durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que también defendió el multilateralismo y la construcción de un nuevo orden mundial. El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó la diferencia entre Ucrania y Palestina y propuso que Naciones Unidas convoque sendas conferencias de paz como modelo para acabar con estas y otras guerras. Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que se erigió en la voz del sur, pidió en las Naciones Unidas un nuevo contrato mundial, tras denunciar la brecha creciente entre los países ricos y los denominados en desarrollo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su gobierno sufrió ataques sistemáticos de algunos países por las decisiones tomadas para combatir la violencia en su país. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, por su parte, criticó una supuesta injerencia internacional durante el proceso electoral desarrollado este año en el país centroamericano. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó un pacto para la atención inmediata de los fenómenos meteorológicos, al invocar a la solidaridad y cooperación internacional ante la llegada del fenómeno de El Niño a las costas peruanas en los próximos meses. Santiago Peña, presidente de Paraguay, aseguró en la Asamblea de Naciones Unidas que el multilateralismo enfrenta desafíos muy visibles en términos de eficacia y legitimidad y resaltó los niveles de pobreza y desigualdad que existen en un mundo de tanta riqueza. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, lanzó un llamado a la comunidad internacional para que asuma en toda su magnitud el problema de la migración irregular, la cual argumentó se encuentra en una situación insostenible. Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, hizo un llamado en nombre de su país a la libertad responsable internacional en el acceso a las oportunidades durante su discurso en el marco de la Asamblea General y también se solidarizó con Ucrania. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, llega hoy a Nueva York para participar en la Asamblea General en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. El reloj indica 9:39. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Rusia atacó Ucrania en varias direcciones, mientras que el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, presionaba a la comunidad internacional en Estados Unidos ante la Asamblea General de la ONU. Dijo que se deben detener los acuerdos turbios con Rusia, ya que no se puede confiar en Vladimir Putin, y advirtió sobre los peligros de ese país. El objetivo de la actual guerra contra Ucrania es convertir nuestras tierras, nuestra gente y nuestros recursos en un arma contra ustedes, contra el orden internacional basado en reglas. Muchos asientos en el salón de la Asamblea General, dijo, podrían quedar vacíos si Rusia tiene éxito con su traición y agresión. Mientras tanto, hoy, 32 países, entre ellos España, Reino Unido y Canadá, intervendrán como partes en un caso entre Ucrania y Rusia en la Corte Internacional de Justicia.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en un encuentro que tuvo lugar al margen de la Asamblea General con el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, dijo que la Unión Europea condena de manera enérgica las detenciones arbitrarias en Irán de ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los que tienen doble nacionalidad, e instó a su liberación en una reunión para tratar las cuestiones más urgentes. Las autoridades anunciaron un alto al fuego un día después de que Azerbaiyán lanzara una incursión militar en Nagorno-Karabaj, una región separatista habitada principalmente por personas de etnia armenia. Las autoridades de Nagorno-Karabaj dicen que murieron 27 personas, incluidos 2 civiles. En diciembre pasado, el ejército azerbaiyano bloqueó la única carretera que conecta la región con Armenia, lo que provocó escasez de medicamentos y alimentos, alegando que estaban siendo utilizadas para transportar suministros militares. Los 2 antiguos estados soviéticos han librado varias guerras, la más reciente hace 3 años. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han mantenido su primer encuentro al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. En la reunión abordaron los esfuerzos para un acuerdo de normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:44. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es precisamente el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Hoy se presenta un nuevo informe de la misión de verificación de datos en sitio de la comisionada por la Comisión, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a ahondar en el tema, vamos a la ciudad de La Haya, en Holanda, en los Países Bajos, donde está el periodista Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, muchas gracias por atendernos. César Miguel, un abrazo gigantesco. Se presenta el 4º informe de esta misión, lo presentan en Ginebra, que es donde está la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué nos dices al respecto? César, este es el 4º año en el que el equipo de investigadores de la ONU hace informes sobre Venezuela. Es muy importante porque en 2019-20 fueron los primeros en decir, con un estándar de investigación internacional, que en Venezuela había razones para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Cuando digo había razones para creer, ese es el lenguaje diplomático que se usa para este nivel de investigación. Ya luego, la Corte Penal Internacional, que es la que está aquí en La Haya, es la que ya ha ido avanzando en esas investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.
pero ¿por qué es importante la misión de determinación de hechos de la ONU? Porque este mecanismo sigue investigando qué ocurre en Venezuela y entonces después de hacer ese informe de crímenes de lesa humanidad, al año siguiente habló de cómo el aparato de justicia es parte de esos crímenes. O sea, lejos de investigarlo o de evitarlo, más bien actúa para hacer más vulnerable a la gente. Al año siguiente, que fue el año pasado, hicieron 2 informes. Uno es sobre el arco minero del Orinoco y el segundo es sobre las cadenas de mando, que demostró que los abusos cometidos en Venezuela no son de funcionarios menores, sino que reciben órdenes superiores, cómo funciona el SEBIN, cómo funciona el DGCIM, cómo funcionan los centros de tortura. Entonces, este año el giro fue muy interesante porque esta nueva investigación nuevamente habla de estos crímenes graves, torturas, desapariciones, asesinatos, estas cosas duras, incluye un capítulo del FAES, que es un punto fundamental porque el FAES se había criticado, luego se desapareció, se disolvió y resulta que en realidad solamente le cambiaron el nombre, ahora se llama DAET y esta misión ha determinado que los funcionarios son los mismos, incluso algunos que han estado vinculados a crímenes graves recibieron ascensos, están protegidos y han hecho vamos a decir, tomas armadas de lugares populares en Venezuela con los mismos métodos de la FAES. Eso es muy bueno porque el gobierno le había mentido a la ONU diciendo que ya las FAES no existían. Ahora, la parte blanda del documento es aún mejor. Porque la parte blanda de esto que mostraron hoy es decirnos a todos que ya no se ha reprimido tanto como antes porque no hace falta. Lo que se está haciendo es que se persigue y se encarcela a líderes sindicales, a algunos líderes políticos se les inhabilita y a los medios de comunicación se les cierra y se les persigue, de manera que todos los demás se callen la boca. Eso es también muy bueno porque desmiente este discurso de normalización o de mejora que ha habido sobre Venezuela. Lo que dicen los investigadores es, cuidado muchachos, es que no hace falta, es que están restringiendo tanto el espacio cívico que la sociedad está asfixiada. Entonces es muy importante para entender lo que pasa en Venezuela con estándares de investigación internacional. Luis Carlos, es el 4º informe y la presidenta de la misión, la señora Marta Baliñas, portuguesa, ya conoce muy bien, está empapada de la situación venezolana. Allí en La Haya, ante la Corte Penal Internacional, el régimen de Maduro intentó que se suspendiese la investigación, mas el fiscal Khan logró el respaldo de la Corte para continuar adelante. Si ya tenemos 4 informes de la misión de Naciones Unidas, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, y la Corte continúa con sus investigaciones, ¿cómo se puede explicar la total impunidad con que continúa procediendo el régimen en materia de torturas y arbitrariedades? Lo digo porque, tal como lo acabas de manifestar, en muchos casos son los mismos funcionarios que además, para colmo, resultaron ascendidos. Sí, aquí lo que ocurre es que la ONU exactamente no es un tribunal, funciona más bien como un espacio diplomático para generar presiones. Y dentro de esas presiones, el chavismo no está solo ni está mocho. Ha utilizado a los no alineados, ha utilizado a aliados como Rusia, China, Irán, para decir que, bueno, que las cosas están mejor, que las cosas funcionan, y ha logrado entonces que algunos gobiernos latinoamericanos bajen la presión. Con este tipo de informes lo que se hace es volver a poner en la agenda que ha sido mentira, que aquí se siguen cometiendo crímenes graves y eso ayuda a que se presione. Pero eso es la ONU. Con la Corte Penal Internacional está pasando otra cosa, y es que ya la Corte está en etapa de investigación. Cuando hablamos de investigación es que el fiscal puede en cualquier momento, entre ahora y dentro de pocos años, mostrar ya un caso en el que dice fulano de tal cometió este crimen contra fulano de tal y eso es lo que va a ir a tribunales. Entonces, ahí sí hay un proceso que se puede abrir. El otro que mencionó hoy Marta Baliñas, que es muy importante, es el proceso de Argentina. En Argentina se abrió un juicio, se llama Justicia Universal, por la actuación de unos guardias nacionales. Eso lo hizo la Fundación Clooney y eso se debe gracias a buena parte de los informes de la misión de determinación de hechos. Entonces, es como aumentar el nivel de presión sobre información que está verificada
justificada. Por supuesto, uno le dice esto a un venezolano y dirá, epa, ya yo sabía que cerraron radios, ya yo sabía que a la gente se la llevan de su casa y la desaparecen. Sí, está bien, pero ¿cómo haces que ese estándar de prueba sea legal, sea correcto para organismos internacionales? Este es el mecanismo, este es el informe, y por eso es que ellos siguen haciendo estos documentos hasta el año que viene, que se acaba la misión. Ya. Como comentaste en el informe anterior, quedó perfectamente establecida la cadena de mando, ¿no? Que no ha variado, desde lo más alto hasta lo más bajo. Luis Carlos. Sí, es así. Se mencionan además funcionarios del SEBIN y la DGCIM, y la búsqueda allí es que sean esos funcionarios los que empiecen también a quebrarse, ¿no? y a verse señalados por la comunidad internacional. Pero además este año incluyen una advertencia, y es que como estamos en un periodo electoral, aumenta otra vez la represión, la persecución, y eso entonces lo que demuestra es que todo ese aparato está aceitado y está listo para ser usado cuando el régimen lo necesite. Entonces, este tipo de informes también sirven de contención, porque de hecho hoy Vicente Cox, uno de los investigadores, dijo, vamos a estar monitoreando en tiempo real el tema de la campaña electoral. Entonces ya ellos saben, por ejemplo, que en radio está prohibido en Venezuela entrevistar a ciertos candidatos a las primarias. Eso es muy bueno que lo sepa la ONU, pero además ya tiene las pruebas, ya investigó, ya preguntó, y además develó en el informe que el culpable es CONATEL. Entonces ahora tenemos otro organismo represivo, ya no es solamente el SEBIN, el DGCIM o algún tribunal, sino que ahora también señalan a CONATEL y a la Defensoría del Pueblo, que también está en este informe detallado. Luis Carlos, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un abrazo gigante y quedo a su orden ahí en Twitter. Muchísimas gracias a Luis Carlos Díaz desde La Haya. 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. En este momento, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Estoy siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de la ONU. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, denunció el creciente número de... se me movió esto aquí. Aquí está. El creciente número de conflictos en todo el mundo, diciendo en su discurso que era profunda injusticia que las vidas inocentes se dejaran solas para llevar la carga de esta inestabilidad. El gobierno de Kagame ha negado las acusaciones de los investigadores de las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos de que respalda al grupo rebelde M23 en el este de la República Democrática del Congo, que ha llevado a cabo masacres y ha desplazado a cientos de miles de personas. Gracias, Flor Alicia. Qué apellido, ¿no? Sí, exacto. 9:56. El Índice Mundial de Libertad Económica, que evalúa la libertad económica en 165 países, ha determinado que Venezuela está en el puesto 165. Es decir, es el país el último en la lista, el país con menos libertad económica. Si eso es grave, agréguele usted este elemento. Ocurre por tercer año consecutivo. ¿Cómo hay que interpretar esto? Vamos a Santo Domingo, donde está el economista de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. Alejandro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la entrevista, César Miguel, siempre por acá a la orden. El último de la lista, el último de la fila por tercer año consecutivo. A ver, ¿qué le dice eso a los venezolanos y al mundo? Mira, César Miguel, lo primero es que los venezolanos lo están sufriendo. También somos el país con peor desempeño económico en los últimos, no solo en los últimos 3 años, te diría en los últimos 10 años. Somos un país que sin una guerra hemos destruido casi el 80% de la producción nacional. Y lo que refleja este índice, un poco lo que desde Ecoanalítica también hemos venido diciendo, que si uno estudia el marco legal, si bien el gobierno se ha vuelto un poco más pragmático en la desaplicación de algunas leyes, es decir, en no aplicar muchas de
las leyes que existen, todavía somos un país con control de cambio, con control de precios, con muy baja libertad para emprender un negocio y con muchas dificultades en general para el sector privado. El chavismo celebró el año pasado crecimiento en la economía. Promovió la importancia de la economía de mercado. Y en realidad, ¿qué es lo que tenemos? Mira, al final no hubo cambios de ninguna manera, y creo que dentro del chavismo está todavía unas pugnas más pragmáticas o unos grupos más pragmáticos contra otros más radicales. Al final en Venezuela no ha habido, y yo creo que es importante que lo veamos así, no ha habido cambios fundamentales de profundidad, la eliminación de los controles de precios, la eliminación total del control de cambio y la libre convertibilidad de la moneda. Si bien el gobierno está dejando hacer por motivos pragmáticos, buscando que el sector privado incremente la oferta ante las vicisitudes económicas que viene padeciendo la población venezolana, desde el punto de vista, repito, del marco legal no ha habido ningún cambio, y yo creo que eso es importante a la hora de ver este tipo de índices. Venezuela todavía en términos de competitividad también está en los peores puestos. Desde el punto de vista de servicios públicos, por supuesto, que es un drama lo que está padeciendo el país. Entonces yo creo que no es de sorprender, y de nuevo el resultado lo están padeciendo todos los venezolanos, incluso los que estamos afuera, por supuesto, sí, por todo lo que implica este fuerte incremento de la pobreza. Año electoral, y la situación viene muy en contra. El año electoral para el gobierno suele ser un tiempo donde se relaja un poco la mano, pero no hay con qué relajarla. No hay, por lo visto, dinero. Al parecer no le fue muy bien al señor Maduro en su solicitud en China. ¿Qué puede hacer el gobierno en los próximos meses? Sí, mira, yo soy muy poco optimista, César Miguel, o pesimista, o quizás realista, en el sentido de que no va a llegar dinero fresco de China. A China todavía Venezuela le adeuda 18.000 millones de dólares. Y más que hablar de ingresos nuevos, yo estoy seguro que lo que hablaron con las autoridades de China es cómo hacer un plan de pago de esa inmensa deuda que tiene Venezuela con China. Sin embargo, sí te traigo a colación lo siguiente. Hay un pequeño incremento de producción, estamos hablando como de un 6% con respecto al año pasado, que había crecido con respecto al año anterior, y estamos en un periodo donde ya el Brent está de nuevo llegando a los 94, ha pasado por encima de los $94, y no se descarta que llegue a $100 en algún futuro cercano. Entonces, alguito, no va a ser algo que se traduzca en un gran beneficio de los venezolanos, pero alguito más de dinero tienen para gastar de cara a estas elecciones. Yo pensaría que es muy difícil revertir la opinión tan negativa que tiene el pueblo venezolano de Nicolás Maduro. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Alejandro Grisanti, economista, director y socio fundador de Ecoanalítica, nos habló desde Santo Domingo. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Son las 10:04 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues la vas a encontrar en Nando Grill, donde la carne se cocina según la tradición llanera, la tradición centenaria de los llanos colombo-venezolanos, donde la carne se cocina a la leña en vara y siempre de manera indirecta, de forma que mantenga toda su jugosidad. Y la acompañan pues con yuca frita, yuca asada, cachapas, yaquitas, arepas, chicharrón, chorizo, morcilla, quesos, toda la variedad de quesos blancos frescos. Visítanos en las sedes de
Westchester, Homestead y por supuesto en Doral. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. El rol de copresidente o copresidenta no existe en ninguna parte del mundo. Hay presidente, hay vicepresidente en los países presidencialistas. Pero en Nicaragua, la señora Rosario Murillo no solo es la esposa del dictador Daniel Ortega, sino que es formalmente la vicepresidente o vicepresidenta. Pero el propio Ortega la presenta a ella como la copresidenta, es decir, como si no bastase ser la esposa, y sabemos de sobra que en América Latina muchas veces las esposas mandan más que los esposos, estoy hablando del poder político. No solo es la vicepresidenta, sino que le hace falta ser copresidenta. Realmente, ¿qué poder, qué tanto poder tiene? Y si tiene tanto, ¿cómo queda su marido, el dictador Ortega? En definitiva, ¿quién es ella? ¿Quién es Rosario Murillo? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En la ciudad de Madrid está la periodista Marlene Balmaceda Silva. Por supuesto está en Madrid en condición de exilada. Marlene, muy buenos días, muy buenas tardes allá en Europa. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ustedes por tener en cuenta el tema de Nicaragua, que nunca tenemos noticias buenas que hablar sobre el país, pero la denuncia también es importante en un contexto de represión como el que vive mi país. Y en la ciudad de Houston está otro periodista también en condición de exilio, con quien es Ricardo Somarriba. Ricardo, muy buenos días. Gracias por atendernos, por estar con nosotros. Muy buenos días, don César. Es un gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente, hablar sobre la situación de Nicaragua, la represión y también estos juegos de poder que hace Rosario Murillo y Daniel Ortega en cuanto a Nicaragua. Primera pregunta, ¿quién es Rosario Murillo? Marlene, por favor. Rosario Murillo, como bien decías, primeramente cuando en los años 80, obviamente vivía bajo la sombra de Daniel Ortega cuando él asumió al frente del gobierno que se formó en ese entonces tras la Revolución Popular Sandinista, y tenía un rol meramente dedicado a la cultura porque ese siempre fue como su sueño. Posteriormente ha venido ganando muchísimo terreno en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y especialmente a partir de 1998, cuando su hija, Zoilamérica Narváez, denunció a Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua, y su padrastro, de abuso sexual. Rosario Murillo en ese entonces le dio la espalda a su propia hija, la tachó de traicionera, de mentirosa, de falsa, y decidió colocarse del lado de su marido y respaldarlo pese a una denuncia del calibre de abuso sexual contra una niña, que en ese caso era Zoilamérica, de hechos que ella decía se habían registrado años atrás. Posteriormente, con el retorno del Frente Sandinista al poder en el 2007, Rosario Murillo empezó a manejar directamente las comunicaciones del gobierno sandinista. Ella era la que daba las órdenes, y desde 2008, un año después de esa vuelta del Frente Sandinista al poder, anunció que iba a ser como una mezcla de tenerlo todo controlado, ¿no? Y que eso incluía librarse de información incontaminada. Entonces fue que empezaron con aquello del control de los medios de comunicación, a comprar medios, a captar periodistas que estaban quizá en una línea que eran críticos a ellos. Muchos se fueron y así ha venido escalando. Rosario Murillo es la que de lunes a viernes y ante emergencias, por ejemplo, como un sismo, un huracán, es la que está en todo. Es la copresidenta, como ahora Ortega la llama, pero que a nivel popular se la dice
codictadora, es la que está en todo, es la que con su monólogo de todos los mediodías a través de su batería de medios de comunicación está diciendo hasta cómo se van a mover las hojas en Nicaragua, cómo está funcionando cada uno de los ministerios, que si los embajadores quienes entregaron cartas credenciales, que si Ortega va a hablar, es la que está al frente de Nicaragua. Pero ese poder ha venido escalando todavía más a partir de 2017, cuando ya oficialmente ya no bastaba únicamente con que ella fuera la primera dama, con que ella fuera la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, a como dice el gobierno, el cargo que en ese momento le dieron, y que tuviera el control de todos los funcionarios, porque funcionario que se va en una línea que no sea la de ella y funcionario que queda descabezado en cuestión de minutos o de días. Ya. Entonces, a partir de ese año, ella también funciona como la vicepresidenta y prácticamente que es la figura clave dentro del gobierno, porque es la que más, al menos, se escucha en el Diario de Nicaragua. Hablaba Marlene Balmaceda Silva, periodista nicaragüense exilada en Madrid. Hay un detalle: si la señora Murillo tiene tanto poder, no le basta con ser primera dama, con ser vicepresidente, sino que también es copresidente, lo que eso quiera decir. La pregunta que me viene es, ¿qué hace Daniel Ortega? ¿Cuál es su ámbito real de poder entonces? Se lo pregunto a Ricardo Somarriba en Houston. Pues Daniel Ortega, la pregunta que nos hacemos nosotros los nicaragüenses es qué hace durante todo el tiempo que está en funciones Rosario Murillo, y a lo que nosotros hemos llegado los nicaragüenses es que no hace absolutamente nada. Daniel Ortega simplemente está dentro, o está en la figura de gobierno como presidente o como dictador de Nicaragua para mantener a la vieja guardia sandinista, para mantener a los viejos, por decir así, la reserva militante del Frente Sandinista contentos y no provocar una implosión dentro de las filas del régimen o dentro de las filas del partido que ahorita está gobernando Nicaragua, mal gobernando Nicaragua. Daniel Ortega únicamente sale a los eventos que son de carácter protocolario, como son los aniversarios del ejército, como son los aniversarios de la policía, como son diferentes actividades que tienen que ver con el partido político que él maneja. Pero más allá de eso no lo hace. Incluso muy pocas veces se ve a Daniel Ortega participando en foros internacionales. Está celebrándose en Nueva York la 78 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Daniel Ortega no se presentó una vez más. Quien envió fue al canciller Denis Moncada. Entonces, a Daniel Ortega únicamente está la figura, y aquí cabe el sueño frustrado que tuvo Rosario Murillo a partir del 2018. Con el estallido social del año 2018, las protestas antigubernamentales y la serie de represión que ha venido ejerciendo Rosario Murillo durante todo ese periodo, quien iba a figurar como candidata a la presidencia en relevo de Daniel Ortega iba a ser Rosario Murillo en el 2021. Sin embargo, todo esto, ola de represión, todo este estallido social, frustró los sueños de Rosario Murillo, y para mantener contenta a la militancia del Frente Sandinista y poder mantenerse ella su cuota de poder, entonces nuevamente Daniel Ortega fue candidato a la presidencia de unas votaciones que fueron amañadas y que los resultados pues son ilegítimos. Rosario Murillo hoy por hoy tiene un poder que lo ejerce de manera de facto, y ha aprovechado acercarse a la juventud sandinista, que es uno de los brazos represores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y quien ha mantenido este cierto tipo de poder. Ella ejerce una cuota de poder por medio de Fidel Moreno hacia la cabecilla de la juventud sandinista, y ahí se distribuyen los diferentes ministerios de Nicaragua a través de lo que ella denomina pues la juventud sandinista institucional. Pregunto, ¿Daniel Ortega está en plenitud de condiciones
¿Por qué cede poder? ¿Está cansado, está agotado, está enfermo? ¿Mentalmente le ocurre algo? ¿Físicamente le ocurre algo? ¿Qué sabes, Ricardo? Sí, Daniel Ortega, sin ánimos de crear un diagnóstico que solamente se le caracterizaría a un profesional de la salud mental, pero a todas luces se ve de que Daniel Ortega, en sus discursos, que ahora han sido recortados, usualmente Daniel Ortega duraba 40 minutos en un discurso, lo mínimo 30 minutos, pero se han venido acortando mucho más a medida de que pasan los años, y los discursos a veces duran 20 minutos, 10 minutos, incluso llegó a un discurso que solamente duraba 5 minutos. Pero durante todo ese tiempo podemos ver que Daniel Ortega olvida fechas, se equivoca. Daniel Ortega es incompetente para ejercer el cargo de presidente de la República en este momento. Y de salud, Daniel Ortega ha venido padeciendo una serie de enfermedades que incluso ha sido punto de investigación para diferentes medios de comunicación, que él viaja a Cuba a hacerse diferentes tratamientos de salud. Nos estamos acercando hacia el final de esta conversación. Quiero volver con Marlene Balmaceda Silva y este tema tan escabroso que planteaste, Marlene, cuando comentaste el caso de la hijastra de Daniel Ortega, la hija de Rosario Murillo, Zoila América Narváez. ¿Dónde está ella ahora? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué se ha comentado en la sociedad nicaragüense? ¿Qué se sabe de lo que realmente ocurrió allí? ¿Y por qué Rosario desconoce a la hija para quedarse con el hombre? Organizaciones feministas y la propia Zoila América Narváez ha denunciado una persecución por parte de su propia madre y de quien en su momento figuró como su padre, porque Zoila América hasta tenía el apellido de Ortega, ¿no? Entonces ella ha denunciado una persecución contra ella, contra su familia, inclusive contra su pareja, que él tenía una organización en Nicaragua y también tuvo que ser cerrada. Ella se encuentra en el exilio en Costa Rica, decidió irse a Costa Rica huyendo de todas las piedras que le iban poniendo en el camino por haberse atrevido a denunciar a su padrastro y Rosario Murillo. A partir de esta situación, según también denuncian estas mismas organizaciones, es que ganó esa gran cuota de poder. Dicen que se fue como torcerle el brazo a Ortega. Yo me pongo de tu lado, yo te respaldo, yo digo que ella está mintiendo. Buscamos cómo archivar esa denuncia, que eso fue lo que pasó en el país, donde también siempre se ha manejado con aquellos amaños entre gobiernos, y ahora ya ni te digo cómo está la situación porque no hay independencia de ningún poder del Estado. Entonces Zoila América ha intentado rehacer su vida, o al menos continuar con su vida desde Costa Rica. Y desde Costa Rica también ha denunciado esta situación. Inclusive hicieron un documental sobre la situación y toda esta denuncia escabrosa contra Ortega que realizó Zoila América en un documental titulado Exiliada, donde ella cuenta detalle a detalle todo lo que ella vivió y sufrió en manos de Ortega, que también se ha señalado que tiene normalmente esos intereses y que Rosario Murillo siempre lo está apañando con el objetivo de ir escalando. Y como bien decía Ricardo, ella, su sueño era ser presidenta, no copresidenta, como le ha inventado ese cargo Daniel Ortega, así como ahora tiene coministros, codirectores, que en todas las instituciones, pese a la pobreza de Nicaragua, está montando a 2 personas con cargos que le cuestan a los nicaragüenses miles de córdobas, porque son del presupuesto donde sale su salario. Pero el sueño de Murillo era estar directamente al frente, y con estas protestas sociales que ella se destapó completamente, porque venía asfixiando a todos los grupos sociales, pero con las protestas sociales ella no dejó
ningún grupo que ella no quisiera aplastar. Se metió con la iglesia, se metió con las organizaciones de la sociedad civil, se metió con cada uno de los ciudadanos, y que una vicepresidenta o copresidenta llame a las personas que no están con ellos minúsculo, vandálico, delincuente, golpista, eso es una de las cosas que pone en el ojo del huracán a Nicaragua, porque te demuestra el nivel de personas que están al frente del país. Quiero agradecerle a Marlene Balmaceda Silva, periodista nicaragüense exilada en Madrid. Muchísimas gracias, Marlene, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y en Houston, otro periodista nicaragüense exilado, Ricardo Somarriba. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por seguir pendiente de lo que ocurre en Nicaragua y darle seguimiento a todos estos temas que son de interés para incluso la población nicaragüense que habita aquí en Estados Unidos. El tema de Soylamérica Narváez es realmente escabroso. No tenía 10 años, dice ella, cuando comenzó el acoso sexual, el abuso sexual por parte de su padrastro, Daniel Ortega. Experiencia traumática y salvaje que se extendió por 12 años y que, por lo visto, según nos han comentado nuestros foristas en esta mañana, fue apadrinado por la madre en una suerte de transacción por poder. Dios, increíble. El reloj indica 10:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo esta información que nos viene desde Bogotá. Militares colombianos reconocen más de 300 nuevos asesinatos de civiles durante la época de Álvaro Uribe. Un grupo de familiares de personas asesinadas por militares en el departamento del Casanare reclamaron conocer el nombre del que dio la orden para matar a 303 campesinos y colonos y hacerlos pasar por guerrilleros en hechos ocurridos entre enero del 2005 y diciembre del 2008, los casos que en Colombia se conocen como falsos positivos. Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está Marta Elvira Soto, editora de la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Miguel, un gusto para mí de nuevo estar en tu programa y muy triste la noticia que estás dando. Cuéntanos de ella. ¿Cómo se destapa una revelación tan escabrosa y terrible tantos años después? Bueno, esto hace parte de las reuniones que está haciendo con las víctimas, la llamada Jurisdicción Especial de Paz. Y se están procesando no solamente a miembros de las FARC, sino también a los militares. En ese marco, he invitado a varios miembros del ejército para que confiesen lo que pasó con ese capítulo oscuro de los falsos positivos. ¿Y se ha revelado la verdad? ¿Se han confesado abiertamente los militares? En algunos casos sí. Lo que se ha hecho es confirmar lo que ya venían diciendo algunos paramilitares, campesinos, miembros de la comunidad, incluso políticos. Pero lo que pasó ayer fue realmente aterrador. Cuéntanos de lo que pasó ayer, por favor, Marta Elvira. Pues mira, ayer varios miembros de la fuerza pública confesaron, se ganaron viajes al exterior, incluso consignaciones de su jefe en ese momento, que era un general Torres Escalante, Henry Torres Escalante, pienso, y una serie de privilegios, el hecho de asesinar campesinos, que no solamente utilizaron ese escabroso mecanismo para aumentar las bajas en combate, los positivos militares, como se llama aquí en Colombia, sino que además fue un instrumento utilizado para desaparecer
rivales políticos, algunos políticos amigos. Marta Elvira, según lo revelado ayer, ¿de dónde venían las órdenes? Habida cuenta que también hay intereses políticos. Bueno, todo se direcciona hacia el general Henry Torres Escalante, alto mando en ese momento. Y mira, yo lo tuve de frente, mirándome a los ojos, me dijo que él nunca había ordenado un falso positivo. Ayer manifestó que aceptaba que por línea de mando iba a asumir la responsabilidad de esos asesinatos. Por eso varias víctimas se quejaron, diciendo que él lo que estaba haciendo era una estrategia judicial para acogerse a los beneficios de la JEP, Jurisdicción Especial de Paz. Pero en un momento dado dijo que también él era víctima de presión parte del gobierno de Álvaro Uribe. Cuando llegaban a hacer revista, como se dice militarmente, a ellos les pedían bajas en combate y que entonces él había echado mano de ese instrumento violatorio de los derechos humanos para cumplir las instrucciones del gobierno de turno. Dios, ¿y él obedecía órdenes directas de alguien o le pedían bajas y entonces él procedía a asesinar a campesinos inocentes? ¿Cómo funcionaba eso? Es el segundo escenario que tú describes. Dice que se sentía presionado por parte del gobierno de Álvaro Uribe, que pedía bajas en combate. Entonces, él acepta que ejecutó y permitió, él dice que permitió el uso de estos falsos positivos para poder tener mejores cifras positivos militares. Realmente es una vergüenza. Las familias de las víctimas se sintieron indignadas, aseguraron que este señor estaba fingiendo decir la verdad. Se comprobó que había consignado cerca de 50 millones de pesos a uno de sus oficiales subalternos para que no confesara que él era el que daba las órdenes. En el gobierno, cuando se dice el gobierno presionaba, ¿quién en el gobierno de Uribe era el que presionaba? Mira, él habla directamente de que cuando Álvaro Uribe iba a pasar revista a los diferentes batallones, se exigía bajas en combate, todos los generales, que él se sentía presionado por esa exigencia de resultados. En medio de esa presión permitía que se ejecutaran estos asesinatos, porque no hay una manera diferente de llamarlos. Ellos les dicen bajas en combate, falsos positivos, pero realmente son asesinatos. ¿Qué ha dicho el expresidente Uribe, Marta Elvira? Bueno, no solamente el expresidente Uribe, sino el ministro de turno, su ministro de turno, que acuérdate que era Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz a propósito. Ellos han dicho que no es cierto que se tratara de una instrucción del gobierno. No existe evidencia que simplemente se estaba combatiendo la guerrilla y otras organizaciones criminales y que en el marco de esa guerra interna se pedían resultados, pero nunca asesinar vecinos. Ya se ha pedido perdón en algunos casos en donde se comprobaban, por ejemplo, que reclutaban desempleados, personas con discapacidad, campesinos, hacerlos pasar por guerrilleros. Este es otro capítulo oscuro, digamos que esa época complicada, que parece que no era solamente del gobierno Uribe, pero en este caso lo menciona. A ver, ¿cómo ha recibido la sociedad colombiana una revelación como esta, Marta Elvira? Pues con estupor, a pesar de que ya la conocían. Por ejemplo, ahora están saliendo los paramilitares a decir que ellos ya habían contado que eso era lo que estaba pasando en ese departamento. No se trata de hechos nuevos, sorprendentes, sino de la ratificación por parte de militares que eso estaba sucediendo. Pasa cuando en la Jurisdicción Especial de Paz alguien del ejército admite que cometió esos delitos y está eso en libertad automáticamente. Entonces lo que están diciendo es que hechos que ya se habían denunciado ahora los están admitiendo para acogerse a los beneficios que da la gente. Ya. Esto traerá consecuencias, Marta Elvira, ¿verdad?
Mira, cada vez que alguien abre la boca en la JEP hay consecuencias. Hace un mes, una congresista de Manhattan, una congresista de Córdoba, aseguró que cuando ella iba a denunciar a los paramilitares, el presidente Álvaro Uribe le dijo que ojalá lo hiciera con pruebas. Estamos en una insinuación velada que pues había detenido esa denuncia. Entonces, hablan mucho, dicen cosas, Mancuso también, Salvatore Mancuso, uno de los jefes paramilitares, también salió a decir cosas, pero ahora hay que probarlas. En el caso de los falsos positivos, ya la mayoría están probados, porque lamentablemente ahí están los cadáveres. Dios. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Marta Elvira Soto, de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, en Bogotá. 10:34 de la mañana. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el fiscal general Merrick Garland, un objetivo principal de los republicanos de la Cámara de Representantes que buscan impulsar afirmaciones no probadas de que el Departamento de Justicia está protegiendo al presidente Biden y a su hijo Hunter Biden, se está defendiendo hoy, como hemos estado viendo en los canales de televisión, en una audiencia de alto volumen y en la que hay mucho en juego. Garland está enfrascado en una batalla con el comité por el acceso a testigos y documentos relacionados con la investigación de Hunter Biden y ofreció su respuesta más directa hace minutos a esta campaña de presión. Dijo: nuestro trabajo no es recibir órdenes del presidente, del Congreso o de cualquier otra persona sobre quién o qué investigar penalmente. Como lo ha dicho el propio presidente y lo reafirmo hoy aquí, no soy el abogado del presidente. También agregaré que no soy el fiscal del Congreso. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:35 de la mañana. DACA sigue vigente, a pesar de ser declarado ilegal otra vez. ¿Qué cambia entonces para los Dreamers? ¿Cuál es el futuro del programa? Los aproximadamente 580,000 beneficiarios actuales del programa DACA pueden seguir renovando su estatus DACA cada 2 años, pero el programa está cerrado para nuevos solicitantes. ¿A qué atenerse unos y otros? Pregunta que le hacemos a Jorge Cancino, el editor principal de temas de migración en Univisión, aquí en Miami. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puede responder a este respecto, Jorge? César, el programa sigue vivo. Las personas que estaban registradas, a pesar que la Corte vuelve a declarar que es ilegal el programa, ya no solo es ilegal el primer fallo que decretó ilegal el DACA del 2012, sino ahora también el programa de 2022. Más sin embargo, la Corte dice que en los siguientes 2 años las personas que estaban registradas van a poder seguir recibiendo el amparo de deportación y renovando sus permisos de trabajo. Otras 86,000 solicitudes de personas que se habían inscrito por primera vez, esas siguen siendo recibidas por el gobierno, pero no pueden ser otorgadas. Ahora, es una situación un tanto absurda porque sigue vivo pero está muerto. ¿Cómo podemos entenderlo? A ver, hay un gran apoyo a DACA, un gran apoyo al programa, pero en todo este debate la Corte de Texas determina que el programa es ilegal. ¿Por qué dice que es ilegal? Porque el gobierno pasó por encima de la ley de inmigración, cambió partes de la ley de inmigración al otorgarles permiso de trabajo a indocumentados sin la autorización del Congreso. Lo que dice el gobierno, el principal argumento del gobierno, es que eso se hizo en uso de la facultad ejecutiva del presidente. Ahí está el punto de discusión, que todo esto al final, me imagino yo, va a terminar en la Corte Suprema de Justicia para que tome una decisión al respecto, que no solo va a ser una decisión respecto a si el programa es ilegal o no, sino a la capacidad ejecutiva del presidente de Estados Unidos. ¿Eso cuándo podría ocurrir, Jorge? A ver, me imagino que
si se entregará, debe seguir avanzando todo esto en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, estar pendiente de que no haya otra demanda en otros circuitos, y yo me imagino que esto llegará a la Corte Suprema a fin de este año para que lo debatan el verano, y en el verano del 2024 se conozca una decisión sobre el tema. Claro, siendo un tema que tiene tanta salpicadura política, estamos hablando ya de una discusión que se va a llevar en pleno fragor electoral. ¿Qué puede ocurrir, Jorge? Todo puede ocurrir, César, todo. Lo ideal es que lo más importante o lo que debió haber sucedido es que el Congreso ya hace rato se hubiese tocado el tema de una reforma migratoria y haber legalizado a millones de indocumentados, entre ellos a los Dreamers. No se hizo, y tampoco va a haber este año ni el próximo debate sobre reforma migratoria. La estadística lo indica, en años de elecciones no lo hay. Así es que nada, esperar a ver cómo termina esto en las Cortes y qué capacidad de maniobra tiene el presidente a través del Poder Ejecutivo para seguir protegiendo a los Dreamers. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación, César, como siempre. Jorge Cancino es el editor principal de temas de inmigración en Univisión. Nos habló aquí en Miami. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, vamos a pasar al tiempo presente y a ver si puedo escuchar esto. Qué buenas son sus letras. Uno la oye y ya la conoce de inmediato y ve allí a una joven adolescente confesando ansias, esperanzas, temores, rabias, por supuesto. Ha compuesto con tanto talento y canta con tanto talento su música que ha sido nominada a los Grammy Latinos como Mejor Nueva Artista y Mejor Álbum Cantautor. Estoy hablando de Joaquina, así, a secas, porque los apellidos los vamos a guardar en el bolsillo por ahora. Mando un saludo a sus papás, orgullosísimos, reventados de orgullo, él y ella, pero ahorita solo es Joaquina. Querida Joaquina, te felicito y te aplaudo, qué maravilla. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. No, a ti, gracias por la invitación. Como conozco la historia, sobre todo de boca de tu mamá, que es tan elocuente, tú estás en esto prácticamente desde que saltaste de la cuna, ¿no? Bueno, me gustaría pensar que así ha sido, yo creo que sí. Joaquina, pareciera que te resulta muy fácil componer. ¿Es verdad? ¿Es así? Yo diría que sí, trato cada día más como de pues crecer y mejorar haciéndolo, pero definitivamente es una de mis pasiones más grandes, entonces me gusta pensar que me sale fácil, o sea, porque, no sé, es lo más natural para mí. Y cuando decides, voy a componer sobre esto, ¿es una decisión a conciencia o es que el tema te llevó? Por ejemplo, con Rabia, que me parece tan elocuente. Creo que es una mezcla de los dos, o sea, creo que, pues obviamente, casi siempre tengo un concepto en mente y me gusta escribir basado en eso, pero también dejo que la canción me lleve, ¿no? Y creo que es como una mezcla de las dos cosas. Y una pregunta que le he hecho a muchos compositores y cantautores, ¿qué tanto de autobiográfico hay en tu música, Joaquina? Mucho. Me gusta mezclar, como te dije, o sea, creo que parte de es obviamente ser muy autobiográfico y pues muy honesta conmigo misma, pero también me encanta buscar inspiración de otras partes. Depende mucho de la canción y de la temática. Uh-huh. O sea que la rabia es con alguien de verdad.
Sí, bueno, no me gusta decirlo exactamente porque me parece que ya cuando la canción sale ya no es mía, es de la persona que la interprete a su manera. Está bien, ha respondido muy bien, con mucha inteligencia, ya eso no es mío, soy inocente, yo apenas compuse la canción, no hice más nada sino componerla. Exacto. Muy bien, ¿y cuáles son tus expectativas, Joaquín, ahora que ya tienes un debut en el Grammy Latino con nada menos que 2 nominaciones? Bueno, la verdad no me gusta tener expectativas, me parece que yo hago esto porque es lo que me gusta, es lo que quiero hacer, es lo que siempre me ha dicho mi corazón que haga y al final, no sé, todo vendrá cuando tiene que venir. No me gusta tener expectativas de nada, me gusta pues tomarlo un día a la vez y la verdad, no sé, tomarlo con mucho agradecimiento y seguir haciendo lo que a mí me mueve y todo vendrá cuando tiene que llegar. Y eso es así en todo, Joaquina, no solo con los Grammys, sino con todo en tu día a día. Sí, pero creo que hoy en día, pues mientras voy creciendo voy aprendiendo más cómo a controlarlo, porque yo soy una persona muy controladora y me gusta como pensar todo mucho y a veces es más fácil como darse el espacio para dejar que las cosas fluyan y obviamente con premeditación y con muchos sueños y muchos objetivos, pero a la misma vez pues dejándome llevar. Controladora, ¿qué día naciste tú? Yo soy 2 de julio de 2004. ¿De qué día de julio? 2 de julio. 2 de julio, oh, es cáncer, sí. Yo pensé que era leona, pero es cáncer. No, cáncer, súper sentimental, familiar, romántica. Sí. Muy bien, y has hecho, a ver, ¿cómo va tu vida en conciertos? Cuéntanos de tus experiencias ante el público. Bueno, ahorita he tenido el chance de abrirle a algunos artistas los shows. Ahorita estuve de gira con Fonseca en Colombia, cosa que fue increíble porque me dio la oportunidad de abrir su gira. Uh-huh. Y ahorita voy a tocar en un festival en New Jersey. Voy a estar abriendo más shows. Ahorita en Venezuela hice hice mis primeros 2 shows en la vida en Venezuela y fue mucho más gente de lo que me esperé, fue muy hermoso. ¿En dónde estuviste en Venezuela? Estuve en Barquisimeto y en Caracas. ¡Qué bien! Y te trataron como te recibieron en grande, ¿verdad? Increíble. Magnífico. Me cuentan que la banda con la que estás actuando son puras muchachas, puras chicas. Sí. ¡Qué bien! ¿Y eso? A ver. Y eso no, porque la verdad pues me gusta apoyar a mujeres que están en la industria y me parece que hay algo muy especial en una banda que tenga así como esa energía femenina y ese girl power, y me parece que no se ve mucho en la industria como a mujeres jóvenes que puedan ser muy buenas en lo que hacen y unas cracks, pero a la misma vez femeninas y no sé, y sacar ese lado, esa energía más femenina. Entonces me gusta como eso, y también en general me gusta apoyar a mujeres bateristas, a mujeres bajistas, a mujeres guitarristas, que alguien que esté en el público, que una niña que esté en el público me pueda ver a mí con toda mi banda de todas mujeres y diga, wow, yo también quiero tocar batería. Me parece que la representación es súper importante. Y nada, si lo podía lograr y podía encontrar a pues músicos que fueran mujeres y que fueran muy buenas en lo que hacen y que me acompañen, pues ese era como mi sueño. Quisiera que una niñita nos vea y diga, wow, yo también quiero tocar bajo algún día. Me parece muy bonito eso. Excelente. ¿Y qué planes tienes? Yo sé que te levantas y decides el día según cómo te levantes, ¿verdad? No quieres controlar, tratas de controlarte tú en tu control. Yo creo que sí. No, sí, tengo obviamente mi horario de todos los días. Ahorita estoy pues haciendo mi proyecto que saldrá el año que viene, entonces justo al trancar contigo me voy al estudio. Y estoy grabando y escribiendo ahorita para el proyecto que voy a sacar el año que viene. Me estoy practicando y ensayando para los shows, también estoy escribiendo para otros artistas. Entonces sí, ahí ando, cada día es distinto, pero hermoso. Acabo de regresar de México, que estaba haciendo promo allá y un show allá. Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes de ti, de esa entrega de los Grammys. Y más allá de los Grammys,
después de todo lo que sigas haciendo, porque ahora es cuando, Joaquina, el mundo se abre por delante para ti. Ay, gracias. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, Flor Alicia, ¿qué noticias tenemos? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia convocó hoy al embajador ucraniano en ese país por los comentarios del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania que hizo en la Asamblea General ayer. El señor Zelensky pareció criticar a aliados como Polonia por su bloqueo de las importaciones de granos de Ucrania para proteger a los agricultores locales. Dijo que Kiev estaba trabajando duro para preservar las rutas terrestres para las exportaciones de granos y que el teatro político en torno a las importaciones de granos solo estaba ayudando a Moscú en una clara injerencia del trabajo que hace Polonia. Bueno. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:53. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño y Carlos Prato estuvieron en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.